Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, luz bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el libro de Enoc. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Historia de los ángeles caídos. ¿Qué son, quiénes fueron y lista de los más importantes en la historia de las religiones? Hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos. Los ángeles caídos, más conocidos como demonios, aunque técnicamente no sería correcta esta denominación. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los más importantes? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad, de los primeros ángeles que Dios creó pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y, muchos de ellos, enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. ¿Cuál es la fuente que habla de los ángeles caídos? La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, atribuida por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoc, principalmente el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C., y la última parte, el libro de las parábolas, del siglo I. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoc no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. El origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado, encontramos los bíblicos como Lucifer. Pero por otro encontramos el libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semyatsa como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepilim mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigorion vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Lista de ángeles caídos más importantes. Top 10 ángeles caídos. Luzbel, Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, luz bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el libro de Enoc. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizase al resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Semyatsa, su nombre quiere decir él ve el nombre. Era el líder de los vigilantes, Grigori, y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos.
Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes, y a quien todos le habrían jurado lealtad. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Yekun es uno de los ángeles caídos más importantes, al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Jezabel es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Azazel, su nombre proviene de Asas, fuerza de Dios según su traducción, aunque para muchos el sentido que se le da en Enoch es el de impudente, es decir mostrar fuerza hacia, lo que resultaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño adornando el cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los humanos secretos de brujería y corrompió sus morales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en algunas religiones, judaísmo e islam. Shamsiel, su nombre significa sol de Dios, nombre apropiado ya que dice el libro de Enoch que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el 16 o vigilante de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín del Edén a este ángel, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí. Para algunas fuentes, Shamsiel es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otras aún lo consideran un gobernante del cuarto cielo. Padre Eloharaquiel, su nombre significa literalmente muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semyatsa y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas del libro de Enoch, se dice que él fue el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén. Además, fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamiel, Casbade, también llamado Casbade, su nombre significa poder oculto y es el 5 vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente, el mal, demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios. Premiel o Ramiel, Ramel, su nombre significa trueno de Dios y en el libro de Enoch se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar a Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Askel, uno de los guardianes del cielo y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. Otros ángeles caídos importantes. Agniel. Este ángel caído fue quien enseñó a los hombres el uso de las raíces y hierbas. Aquinel. Fue el ángel caído responsable de enseñar a los hombres los símbolos de la Cábala, texto religioso que analiza los orígenes del mundo. Arasiel. Su nombre significa luz de Dios y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Danel. Su nombre significa Dios ha juzgado, es el 7 de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar. Baraquiel o Baraquel. Su nombre significa relámpago de Dios. Es el 9 vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Asael. Su nombre significa hecho por Dios y fue el 10 líder de los ángeles caídos. Armaros, amaros. Su significado es maldito, es el 11 vigilante y quien enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos. Batariel. Su nombre significa valle de Dios y es el 12 vigilante de los Grigori. Besaliel, Basasael. Su nombre significa sombra de Dios y es el 13 líder de los ángeles caídos. Ananiel. Su nombre significa lluvia de Dios y fue el 14 líder de los ángeles caídos. Saquiel. Su nombre significa pureza de Dios y fue el 15 líder de los ángeles caídos. Satariel. Su nombre significa amanecer de Dios y fue el 17 líder de los ángeles caídos y antes de ser desterrado, representaba el encubrimiento de Dios, que ocultaba el rostro de la misericordia. Turiel. Su nombre significa roca de Dios y es el 18 líder de los ángeles caídos. Yomiel. Su nombre significa día de Dios y fue el 19 líder de los ángeles caídos mencionado en el libro de Enoch. Chasaquiel, Ezequiel o Cambriel. Su nombre significa nube de Dios y enseñó a los hombres meteorología. Cocabel, Cocabiel, Cacabel, Cabayel, Cochab. Su nombre significa estrella de Dios y enseñó a los hombres la astronomía y el nombre de las constelaciones. Penemue, Penemuel. Fue quien enseñó a los hombres la mentira.
Sariel, Suriel. Su nombre significa príncipe de Dios, y fue quien enseñó a la humanidad sobre los cursos de la luna y el calendario lunar. Urakabaramel. Fue uno de los ángeles caídos más importante, líder de los vigilantes y seguidor de Semyacha. Lista de los 20 líderes de los ángeles caídos.